estimados alumnos. Vamos a comentar la diapositiva número 2 del libro de Brown, que se quedó pendiente. Ya comentamos varias diapositivas. Empezamos recordando lo que son los símbolos de los elementos. Y tenemos aquí el carbono, cuyo símbolo es C. El numerito que va arriba, a la izquierda, es el número de masa, que representa el número de protones más el número de neutrones, y el número que va abajo es el número atómico, que representa el número de protones o el número de electrones. Entonces, esas serían las características principales del número de los símbolos que representan los elementos químicos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué es un isótopo? Les había comentado que los isótopos son átomos del mismo elemento con diferentes masas. Por ejemplo, tenemos aquí carbono, 4 isótopos de carbono. En este caso, el numerito de aquí es el número de masa y representa 6 protones más 5 neutrones. Luego el carbono 12 representa 6 protones más 6 neutrones. El carbono 13 representa 6 protones más 7 neutrones, o sea, la suma de los dos da 13. Y el carbono 14 representa 6 protones más 8 neutrones, que sumados dan 14. ¿Sale? En la general, siempre hay un porcentaje de todos los isótopos que ocurren en forma natural. Siempre hay uno que es el mayoritario y los otros tienen un porcentaje muy bajo. Por ejemplo, de todo el carbono hallado en la naturaleza, el 99% es el carbono 12, o sea que tiene 6 protones, 6 neutrones, y es el 99%. Para encontrar lo que se llama el peso atómico, se suele usar lo que es un promedio, que llamamos atomic weight, o peso atómico, que es la sumatoria de la masa del isótopo por la abundancia fraccionaria, que en este caso, por ejemplo, en el caso del carbono que acabamos de ver, tendríamos 4 términos de la sumatoria. Sería la sumatoria del isótopo de carbono 11, ¿no? Si regresamos, ven aquí, el isótopo de carbono 11 por su abundancia, más el isótopo de carbono 12 por su abundancia, más el isótopo de carbono 13 por su abundancia, más la masa del isótopo de carbono 14 por su abundancia. Claro, en este caso el carbono 12 sería por 0.99. De esa forma se puede calcular cuál es la masa atómica de todos los isótopos relacionados con el carbono, en este caso. Bueno, vamos a comentar lo que es la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica, déjenme aquí sentarle tantito, ahí sí. Entonces, la tabla periódica es una organización sistemática de los elementos, ¿sale? Y se dan cuenta, tenemos una organización en filas y columnas. Los elementos son arreglados o ordenados por su número atómico. Y tenemos, por ejemplo, lo que son los periodos, ¿sale? Empezando por el periodo este de aquí, que son las líneas horizontales, ¿sale? Y tenemos los grupos, que son las líneas verticales, las columnas. Si se dan cuenta, tenemos, aquí se ve mejor en la diapositiva que en el salón de clase, tenemos toda una zona que son de color cremita, ¿verdad? Que se refiere a los elementos que tienen propiedades de metales. Luego tenemos una zona en color verde, y también aquí en el hidrógeno en color verde, que se refiere a todos los que son no metales. Y aquí tenemos una división que se refiere en color como morado claro, que se refiere a los metaloides, que son elementos que tienen propiedades intermedias entre los dos. Bueno, entonces, como les comentaba, todo lo que son las líneas se refiere, o las filas se refiere a los llamados periodos. Todo lo que son las columnas se refiere a los llamados grupos, ¿sale? Y particularmente todos los elementos que están en un grupo particular, por ejemplo en el grupo 8A, que es el de los gases nobles, tienen propiedades
químicas similares. Entonces, dense cuenta que tenemos los grupos 1A, 2A, 3A, 3B, perdón, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, etcétera, 2B, y luego por aquí tendríamos 3A, está acomodado hasta aquí, 3A, 4A, 5A, 6A y 7A, por ejemplo, ¿no? Y 8A, ¿sale? Para y clasificarlos de cierta forma. ¿Sale? Todos estos del 8B tienen propiedades metálicas, ¿no? Particulares, ¿no? Como son el fierro, cobalto, níquel, rubidio, etc., ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere la periodicidad? Bueno, cuando uno busca o cuando uno investiga las propiedades químicas de los elementos, uno nota que existe un patrón de lo que se llama reactividad, que es una propiedad que nos indica la tendencia en las reacciones químicas, ¿sí? Reaccionar con otros compuestos, con otros elementos, ¿no? ¿Sale? Por ejemplo, fíjense, el 1, el número atómico 1 es el hidrógeno, el 2 es el helio, sale del otro lado, o sea, en las esquinas. Luego tenemos 3 litio, 4 berilio, ¿sale? Y entonces aquí les presenta, por ejemplo, en el caso del moradito, que es el helio, es un gas no reactivo, ¿no? Luego el litio es un metal suavemente reactivo, y el berilio, ¿sale? Esos son los elementos que van 1, 2, 3, 4. Y luego podemos encontrar otra vez el mismo patrón con el 9 flúor, 10 neón, que es un gas no reactivo, 11 sodio, que es un metal reactivo, un metal suave reactivo, el manganeso, y luego volvemos a encontrar unas propiedades similares, como el cloro, número 17, el argón 18, que es un gas no reactivo, el potasio, que es un metal reactivo, metal suave reactivo, y el calcio. O sea, eso es lo que llamamos periodicidad, a cierto patrón que se va repitiendo de propiedades en la tabla periódica. Bueno, en relación a los grupos, pues tenemos varios grupos, ¿verdad? Tenemos el grupo 1A, ¿sale? Que es el de los metales alcalinos, litio, sodio, potasio. El grupo 2A, metales, tierras alcalinas, calcógenos, 6A, 7A, halógenos, que son muy importantes en la tecnología, y los gases nobles, que son el helio, neón. Entonces, estas son las columnas, ¿sale? Las columnas de los tres grupos principales. Bueno, comentarios. Metales se encuentran en el lado izquierdo. Algunas propiedades de los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, son sólidos excepto el mercurio, no tienen brillo, ¿sale? Y algunas propiedades de los no metales que están en el lado derecho, que es en color verde, ¿sale? Con excepción del hidrógeno, es que pueden ser sólidos como el carbono, líquidos como el bromidio, o gases como el neón a temperatura ambiente. Luego tenemos elementos intermedios, que son los metaloides, ¿sale? Cuyas propiedades, algunas propiedades son como los metales y otras propiedades son como los no metales. Bueno, vamos a continuar. Déjenme aquí centrar un poco la pantalla. Bueno, a ver si se deja. Bueno, ¿qué son las fórmulas químicas? Bueno, las fórmulas químicas nos permiten representar cómo se van componiendo los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, en el primero tenemos dos esferas traslapadas en color blanco, implican una reacción química de hidrógeno con hidrógeno que forma hidrógeno bimolecular, que es como lo podemos encontrar en la naturaleza. Rojo con rojo, que forma oxígeno bimolecular. Agua, que es rojo, que es oxígeno, con dos blancos que son hidrógeno. O el peróxido de hidrógeno, que son dos esferas traslapadas rojas y dos esferas traslapadas blancas, que forma el peróxido de hidrógeno, que es hidrógeno, dos hidrógenos y dos oxígenos. Monóxido de carbono, que el carbono se representa por una esfera gris. O dióxido de carbono, carbono con dos oxígenos. Metano, carbono con cuatro hidrógenos que están en color blanco. Etileno, dos carbonos en color gris con cuatro hidrógenos en
color blanco. ¿Sale? Entonces el subscript, ¿verdad? O sea, el subíndice a la derecha del símbolo, que es este, por ejemplo, 2, 2, ¿sale? Nos dice el número de átomos del elemento en una molécula del compuesto. Y los compuestos moleculares son compuestos por moléculas y casi siempre contienen únicamente no metales. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, esto que vimos, estos ejemplos que vimos son moléculas diatómicas, ¿sale? Que ocurren en forma natural, como son hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fluoro, clorín, bromidio. Las más populares o las más comunes, pues obviamente es el nitrógeno y el oxígeno, que son los componentes principales de la atmósfera. Bueno, pasemos a la siguiente. Tipos de fórmulas que tenemos aquí. Bueno, hay dos tipos de fórmulas, que son las fórmulas empíricas, ¿no? ¿Qué son las fórmulas empíricas? Pues nos indican cómo se combinan los átomos en proporción, ¿no? Es, por ejemplo, cuando preparas un cóctel, ¿verdad? Imagínense que pongan una fracción de alguna bebida por 2 fracciones de refresco, por ejemplo. Y no importa que sea mucho la cantidad, para muchas personas o pocas personas, la proporción es la misma. A eso se refiere en este caso con una fórmula química, y eso se denomina ratio, ¿no? O sea, razón. También tenemos fórmulas moleculares en donde se da el número exacto de átomos de cada elemento que está en un compuesto, ¿sale? Entonces hay formas para establecer o indagar cuál es la composición de cierta molécula. Bueno, habíamos comentado que hay varios tipos de fórmulas, ¿verdad? Tenemos la fórmula molecular, que es únicamente una escritura, perdón. Tenemos la fórmula estructural, ¿sale? Que nos indica cómo están atados los átomos, pero no es una representación de su configuración tridimensional, nada más es para tener una idea de que esta molécula es un carbono con 4 hidrógenos, que se llama metano. Luego tenemos un dibujo en perspectiva, en donde sí te da una información de cómo podrían estar orientados los átomos, ¿sale? Por ejemplo, tenemos lo que se llama un enlace, ¿sale? Y estas rayitas, que a ver si se alcanzan a ver, nos indican que está atrás, ¿no? Es como una cuña, ¿verdad? Un dibujo de una cuña, sí, pero partida, ¿no? Y eso nos indica que en el plano, ¿no?, de la pantalla, este átomo de hidrógeno está atrás. Luego, si esta cuña está dibujada en bol, ¿verdad?, está rellena, nos indica que el átomo de hidrógeno está adentro, está hacia ustedes, no está atrás de la pantalla, sino está enfrente de la pantalla. Y las líneas que tenemos aquí nos indica que hay 2 enlaces de hidrógeno, ¿no?, sobre la pantalla, ¿no?, por decirlo de esta forma. ¿Sale? Entonces, esta representación de dibujo en perspectiva sí da una idea más informada de lo que es la distribución en 3 dimensiones de los átomos. Luego tenemos lo que sea modelo de palos, de bolas y varas, ¿verdad? En donde cada átomo se representa por una esfera, y el enlace entre ellos, ¿sí?, que le llamamos este enlace, las varitas, ¿no?, también se pueden representar. Y luego tenemos lo que se llama un modelo de espacio llenado, ¿verdad? En donde este modelo nos indica pues todas las zonas en donde podemos encontrar los átomos, por ejemplo, de hidrógeno traslapados con el átomo de carbono. Que en realidad lo que está centrado es el núcleo, y lo que ustedes ven aquí en el resto de la esfera pues es el movimiento de donde se encuentran los electrones el electrón de cada átomo de hidrógeno, o los electrones que pertenecen al átomo de carbono, que son 6 electrones. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es un ion? Un ion, como les comentaba en clase, si lo alcanzamos a ver, es básicamente un átomo del elemento en donde ustedes quitan electrones, ¿no? Por ejemplo, pueden quitar un electrón o 2 electrones,
y eso lo denotan, el átomo en este caso adquiere una carga más, se quitan dos electrones, adquiere una carga 2 más, o por ejemplo aluminio, si quitan 3 electrones adquiere una carga 3 más. Les comentaba que es muy importante en la tecnología, en el caso de nanotecnología aplicada a muchas áreas, ¿no? Por ejemplo automotriz, en el caso de los nanolubricantes. Y en este caso de los que tenemos aquí en color verde, en lugar de quitar un electrón, ponen un electrón. Por ejemplo, todos estos de la familia 7A ponen un electrón y quedan con carga menos 1, ponen 2 electrones y queda con carga menos 2, o ponen 3 electrones y queda con carga menos 3, ¿no? En el caso de la familia 5A. Bueno, entonces tenemos cationes y aniones. Cationes son los que quedan en carga más, y aniones son los que quedan en carga menos. Bueno, entonces ahí tenemos los cationes más comunes: hidrógeno, litio, sodio, potasio. Son muy importantes en la biología, ¿verdad? Sobre todo el sodio y el potasio, ¿no? Si te deshidratas, puede cambiar su concentración de una concentración de guardar reposo hasta una concentración grave. Bueno, tenemos ahí aniones también que son muy comunes, y como el catión tiene carga más, por ejemplo el sodio, y el anión tiene carga menos, se atraen, ¿no? por la interacción electrostática, y forman compuestos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de sodio, ¿sale? Que tiene 11 protones y 11 neutrones. Todos los átomos inicialmente son neutros, pero puede haber un proceso, y de hecho hay un proceso en el cual el átomo de sodio pierde un electrón y entonces se convierte en un catión. ¿Por qué? Porque tiene una carga positiva mayor en 1 a la carga negativa. Tiene 11 protones y 10 neutrones, entonces tiene una carga de más 1. Y el átomo de cloro, que tiene 17 protones y 17 neutrones, gana un electrón, queda con carga negativa, 17 protones y 18 electrones, y entonces este desbalanceo de carga hace que se atraigan porque tienen carga de distinto signo. Se forma en estado sólido un empaquetamiento, y eso le llamamos la sal de mesa. Eso es lo que se llaman compuestos iónicos. Hay toda una estructura para escribir fórmulas en el caso particular de compuestos iónicos. Por ejemplo, cuando se combinan, ¿no? Por ejemplo, manganeso 2 más con sodio 3, ¿no? Se escribe en esta forma, ¿sale? Y hay todo una conjunto de reglas para establecer lo que son la nomenclatura para escribir compuestos iónicos. Bueno, por ejemplo, cuando tenemos cierto tipo de elementos, tenemos el uso de ide, ¿verdad? Como terminación. Por ejemplo, nitrito, nitrato, sulfito, sulfato, ¿verdad? ¿Sale? Y eso no viene en el programa, entonces no hay problema, lo vamos aquí a omitir, ¿sale? Y todo el resto de lo que tenemos aquí, ¿no? De nomenclatura, pues tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, lo vamos aquí a terminar, ¿sí? Vamos a ver cómo está lo del entregable, y ya de acuerdo a eso vemos si explicamos esto o continuamos. Bueno, entonces con esto terminaríamos la explicación de lo que sería la presentación.